Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniero. A continuación de nuestro tema, estacionamiento automatizado con iluminación y ubicación de parqueos, hablaremos del marco teórico. Marco teórico. Tenemos como fundamentos teóricos. En esta sección se describe el estado del arte sobre la tecnología utilizada, en este caso Arduino, además de los conceptos básicos, configuraciones y uso de cada componente requerido por nuestro proyecto. Arduino. Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla. Una PCB es la forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico. Por lo tanto, la placa Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de circuitería interna. Arduino es una placa electrónica de hardware libre que utiliza un microcontrolador reprogramable, una serie de pines que permiten establecer conexiones entre el controlador y los diferentes sensores, es decir, el cerebro de algún circuito o maquinaria. En un circuito se suele utilizar como fuente de alimentación y puente entre los diferentes componentes para lograr que interactúen entre ellos. En un cuerpo robótico deja de servir como fuente de alimentación y se convierte enteramente en el cerebro del cuerpo con ayuda de placas externas conocidas como shells o escudos. Tenemos los servomotores. Un servomotor es un motor eléctrico al que podemos controlar tanto la velocidad como la posición del eje que gira, como los motores normales. Solo giran 180 grados hacia la izquierda o hacia la derecha, ida y retorno. La mayoría de los servomotores que se utilizan son de corriente continua, pero también existen en corriente alterna. Entre las características de un servomotor tenemos, como características principales de un servomotor son el par y la velocidad. El par, fuerza que es capaz de hacer en su eje. El par también se puede llamar torque. Se suele expresar en kilogramos y centímetros. Velocidad, velocidad angular o de rotación. Normalmente la tensión de alimentación de los servos es en centígrados. Está entre 4 y 8 voltios. Está conformado por un motor y un circuito de control, también potencia proporcional para cargas mecánicas. Un servo, por consiguiente, tiene un consumo de energía reducido. La corriente que requiere depende del tamaño del servo. Normalmente el fabricante indica cuál es la corriente que consume. La corriente depende principalmente del par y puede exceder 1 amperio si el servo está enclavado. Servomotor. En otras palabras, un servomotor es un motor especial al que se ha añadido un sistema de control, tarjeta electrónica, un potenciómetro y un conjunto de engranajes. Con anterioridad, los servomotores no permitían que el motor girara a 360 grados, solo aproximadamente 180. Sin embargo, hoy en día existen servomotores en los que puede ser controlada su posición y velocidad en los 360 grados. Los servomotores son comúnmente usados en modelismo como aviones, barcos, helicópteros y trenes para controlar de manera eficaz los sistemas motores y los de dirección. Ultrasonido HC-SR04. El sensor de ultrasonido HC-CR04 es un dispositivo que emite un sonido de muy alta frecuencia y luego espera recibir el eco o rebote del mismo. Debido a que opera a muy alta frecuencia, no es audible para el oído humano. Trabaja emitiendo 8 pulsos cortos a una frecuencia de 40 kHz. Algunas personas pueden ir hasta 20 kHz. El sensor HC-SR04 es un sensor de distancia de bajo costo que utiliza ultrasonido para determinar la distancia de un objeto en un rango de 2 a 400 centímetros. Destaca por su pequeño tamaño, bajo consumo energético y buena precisión y excelente precio. El sensor HC-CR04 es el más utilizado dentro de los sensores de tipo ultrasonido, principalmente por la cantidad de información y proyectos disponibles en la web. De igual forma, es el más empleado en proyectos de robótica como robots laberinto o Sumo, y en proyectos de automatización como sistemas de medición de nivel o distancia. El sensor HC-SR04 posee dos transductores, un emisor y un receptor piezoeléctricos, además de la electrónica necesaria para su operación. El funcionamiento del sensor es el siguiente. El emisor piezoeléctrico emite 8 pulsos de ultrasonido.
40 kHz. Luego de recibir la orden en el pin trig, las ondas de sonido viajan en el aire y rebotan al encontrar un objeto. El sonido de rebote es destacado por el receptor piezoeléctrico. Luego el pin hecho cambia a altos 5 voltios, por un tiempo igual al que demoró la onda, desde que fue emitida hasta que fue detectada. El tiempo del pulso eco es medido por el microcontrolador y así se puede calcular la distancia al objeto. El funcionamiento del sensor no se ve afectado por la luz solar o material de color negro, aunque los materiales blandos acústicamente como tela o lana pueden llegar a ser difíciles de detectar. Un ultrasonido HC0CR04 tiene un voltaje de más de 5 voltios, corriente continua y un consumo menor a 2 miliamperios. Gracias.